Y otro día, si acaso, podemos hacer una charla en un espacio con proyección, porque los problemas del medio ambiente se ven mucho mejor con datos científicos sobre la mano y con proyección de esos datos en alguna sala. Bien, voy a hablar de los efectos de los usos humanos en áreas de montaña, especialmente en el sistema central, y es una zona donde yo estoy trabajando. En concreto estoy haciendo el seguimiento de la recolonización del lobo en el sistema central, de la población del norte, cómo recoloniza el territorio hacia el sur. Y esta investigación pues aporta una gran cantidad de información sobre los usos humanos de las áreas de montaña, que básicamente voy a hablar hoy de la ganadería, de la caza y de la actividad forestal. Bien, sabéis que las áreas de montaña son unos espacios naturales muy frágiles porque tienen condiciones climáticas hostiles, porque son espacios pequeños, muy aislados, y es muy importante en la conservación de las áreas de montaña, porque normalmente en las áreas de montaña se ha refugiado fauna y flora de origen centroeuropeo que no existe en las zonas de llanura en la península ibérica, y al mismo tiempo, de manera que son especies que tienen pequeñas áreas de distribución y por lo tanto son frágiles, y al mismo tiempo las áreas de montaña son espacios que son muy importantes porque desde el punto de vista de la conectividad biológica sirven para conectar poblaciones que están distantes entre sí, a un lado y a otro de las zonas de montaña, y también tiene mucha importancia porque son fundamentales para la migración de las especies. Y normalmente las áreas de montaña, por ser espacios con condiciones climáticas concretas y diferentes del entorno, como he dicho antes, hay endemismos, muchos endemismos de flora y algunos endemismos de fauna que están aislados. Bien, la cuestión en las áreas de montaña es que actualmente los usos humanos en gran medida se desarrollan fuera de la ley, fuera de la legislación vigente, que básicamente se centra en la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, que aglutina las directivas europeas de conservación de fauna y flora y las normativas españolas que tienen también relación con la conservación de la fauna y la flora. Estas normativas normalmente establecen que las especies y los hábitats se deben conservar en estado favorable, tanto en los casos de especies que están catalogadas como especies de interés comunitario o que están catalogadas como especies en peligro de extinción o especies vulnerables. La obligación en todas estas especies y en todos los hábitats de interés comunitario es la conservación en estado favorable, es decir, la continuidad a largo plazo de las especies y de los hábitats en unas condiciones que sean biológicamente viables. Sin embargo, vamos a hablar ya de los usos. Los usos no permiten la conservación en estado favorable de estas comunidades, de estas especies y de estos hábitats. En primer lugar, vamos a hablar de la ganadería. La ganadería en áreas de montaña es una ganadería extensiva. Normalmente se pastorea dentro de términos municipales, que si visitáis las montañas veréis que están vallados. Hay vallas en las cuerdas, hay vallas en las laderas que normalmente limitan los términos municipales, y también en fincas privadas que también están valladas.
Como digo, se pastorea de manera libre, es decir, es un pastoreo sin custodia. Los rebaños están sin custodia de pastores y se desplazan de manera libre. En la zona de alta montaña, normalmente la ganadería es de ganado vacuno y caballar, y en las zonas periféricas, y sobre todo hacia el este y el oeste, hay también algo de ganadería de oveja y también hay algo de ganadería de cabra. Estas ganaderías de oveja y de cabra sí mantienen una estructura económica de puestos de trabajo, pero la ganadería de vacuno y de caballar no, porque, como digo, no está custodiada. Esta ganadería no custodiada tiene muchos problemas porque al pastorear de manera libre inciden sobre las especies de flora que son más apetecidas por el ganado, de manera que estas especies se encuentran en riesgo, y al mismo tiempo inciden también, puesto que sobre todo en esta época en verano el ganado se concentra en los cauces, en los ríos de montaña, los contaminan y eutrofizan completamente las aguas de estos ríos, con lo cual en los ríos desaparece toda la biodiversidad, todas las especies o muchas de las especies que no toleran la eutrofización y la contaminación, y al mismo tiempo los hábitats vegetales se resienten porque la ganadería consume la vegetación. Otro problema es que la ganadería sustituye a la fauna salvaje de herbívoros, con lo cual, al estar los pastos limitados, los herbívoros salvajes se encuentran en densidades muy pequeñas. Bien, la actividad ganadera, lógicamente, debería estar regulada. Deberíamos contar con pastores especializados que sepan pastorear, que mantengan al ganado lejos de las comunidades vegetales más sensibles y que mantengan lógicamente al ganado lejos de los cauces que naturalmente se contaminan, como hemos dicho. Esto solo es posible a base de formar pastores que puedan contribuir al pastoreo de una manera más eficiente para lo que llamamos desarrollo sostenible. Y actualmente no se está haciendo, por lo tanto no hay un reparto de rentas en la zona de montaña. Hay unos ganaderos que tienen mucho ganado libre y que explotan sin ayuda de ningún pastor y sin proporcionar ninguna clase de custodia. Bien, a esta situación se le une la actividad forestal, que también incide de la misma manera que la actividad ganadera. Como sabéis, la actividad forestal en las áreas de montaña, que son las áreas donde más crecen las especies, donde hay un mayor desarrollo de las especies que son el objetivo de la actividad forestal, que son los pinos, pues lo que ha hecho la administración es potenciar la ampliación del área de las especies a lo largo de los últimos 100 años, especialmente en el caso del pino silvestre y del pino piñón y del Pinus pinaster. Se ha ampliado a más del doble el área de distribución natural, y estos pinares se están explotando por aclareo sucesivo, que consiste en que un pinar se va extrayendo la madera que es más rentable, que es la madera de mayores diámetros, y se va clareando hasta que en un momento dado existen unos pinos que son los pinos padre, que son los que regeneran el pinar y que a través de la caída de los piñones regeneran un pinar de pinos jóvenes, que normalmente en esta fase se valla para que el ganado no incida sobre los pinos.
pinos, y después se cortan los árboles padre y se inicia un nuevo proceso de desarrollo vegetal del pinar con pinos de la misma clase de edad, de manera que el monte se ordena y a partir de ese momento se sigue extrayendo masa forestal mediante claras que normalmente en las primeras fases se dedican para las centrales de biomasa, para la producción de energía eléctrica, y después se van extrayendo los pinos de mayor desarrollo. Todo esto se está haciendo por empresas que normalmente trabajan en las regiones pero no inciden de manera local en la actividad de los pueblos. Actualmente se ha mecanizado tanto que un solo operario con una máquina apea los pinos, los descorteza, los trocea y los carga en un camión, de manera que un solo operario con una máquina puede desarrollar la actividad que antes se desarrollaban muchas personas, de manera que estas empresas y este sistema de explotación no está generando empleo. Y por otro lado hay un problema, y es que los pinos acidifican el suelo. En época invernal caen muchas ramas, con lo cual hay una saturación en los cauces de vegetación que eutrofiza, igual que eutrofizan las heces del ganado. Al mismo tiempo, para la limpieza de los montes se están quemando las leñas, de manera que todos estos minerales que están en las leñas quemadas se incorporan directamente también a los cauces y contribuyen a la eutrofización. Y hay otro problema que es muy importante para la biodiversidad, y es que la explotación del pinar en todas las fases ahora, con metas parecidas a las del combate o lo que es la prevención de los fuegos, lo que hacen es que erradican toda la vegetación de matorral que hay en el pinar, que son las zarzamoras, las rosas silvestres, los acebos, las retamas, los piornos, todas las especies que producen fruto y que son básicas para la alimentación de todas las especies de fauna, tanto de las aves como de los pequeños carnívoros, de los roedores, que son la base de la alimentación de los predadores más grandes. Con lo cual, conjuntamente, lo que está ocurriendo es que la actividad ganadera y la actividad forestal están reduciendo consistentemente la productividad primaria de los hábitats vegetales e inciden no solo en la pérdida de frutos y en la pérdida de hoja para el consumo de los herbívoros, sino que también están reduciendo las posibilidades de alimenticias de los herbívoros salvajes, que son las presas de los grandes depredadores. Bien, los grandes depredadores sabéis que están en la cúspide de la pirámide trófica, son los que regulan a todas las especies y consiguientemente regulan también a través de la herbivoría la producción vegetal, la productividad primaria. Y al faltar los grandes depredadores, porque en el sistema central se ha establecido recientemente el lobo y hay unos pocos lobos, pero también se extinguió el oso, también se extinguió el lince, de manera que estas comunidades no están bien reguladas por los grandes depredadores, están reguladas de otra manera. De manera que hay distorsiones grandes en los ecosistemas y fundamentalmente lo que se observa es que el ganado ha sustituido totalmente a los herbívoros salvajes. Se puede hacer un muestreo en un día de 10 a 20 kilómetros por áreas de montaña, se pueden observar 50 vacas y 15 caballos en el muestreo y se pueden observar 3 corzos. 3 corzos son a una media de 15 kilos, 45 kilos de biomasa viva de herbívoro. Si se observan 50 vacas, estamos hablando a una media de 300 kilos, de 15.000 kilos de biomasa de herbívoro doméstico. Con lo cual hay una diferencia entre 45 kilos y
y 15.000 aproximadamente de 300 veces. 300 veces la biomasa por encima de herbívoros domésticos que de herbívoros salvajes. Con lo cual, como veis, los ecosistemas están totalmente alterados. Y no existe alimento para la comunidad de consumidores ni para la comunidad de herbívoros y de frugívoros. Bien, la caza viene a contribuir todavía más a agudizar el problema, porque la caza lo que está haciendo es que tampoco deja rentas locales en los pueblos a nivel de trabajo, sí deja pequeñas rentas locales en los ayuntamientos, porque los ayuntamientos hacen subastas de la caza y hay un grupo de cazadores que pueden ser médicos de Madrid o ingenieros de Cuenca, que son los que pujan en la subasta y los que se llevan la adjudicación y los que cazan durante un año en el término municipal. Y cazan exhaustivamente, de manera que a través de la caza reducen aún más las densidades de herbívoros y de ungulados, con lo cual estas densidades son todavía menores y, claro, no regulan de manera natural los hábitats vegetales ni aportan alimento a los grandes depredadores. Por otro lado, la caza se realiza con pocos valores éticos porque los cazadores intentan cazar todo lo posible. Muchas veces cazan animales que son jóvenes y los dejan abandonados. Se ven muchos casos de jabalíes que los matan y no los utilizan. Matan también muchos carnívoros que también dejan abandonados. Y por otro lado también se producen actividades ilegales porque, claro, la administración busca el mínimo esfuerzo y los agentes forestales no asisten a las cacerías y los cazadores pues cazan mucho más de lo que se les concede en las autorizaciones. De manera que es un sistema que empobrece los ecosistemas, que por otro lado no genera empleo en los pueblos de las áreas de montaña y por lo tanto es un ámbito en el que habría que trabajar mucho porque es evidente que la conservación de las especies, no solo las especies amenazadas ni las especies de interés comunitario, sino todas las especies, y la conservación de los hábitats es un requisito fundamental para entregar este planeta a las sucesivas generaciones, por lo menos con los mismos recursos que nos lo han entregado a nosotros, que es en eso en lo que se basa el desarrollo sostenible. Pero no está siendo posible, hay un empobrecimiento importante, cada vez más importante, de los recursos y esta es la situación. Habrá que hacer algo. En otros ámbitos el 15M está más avanzado que en los ámbitos de medio ambiente, pero tenemos que empezar a trabajar en plantear propuestas para que las cosas sean diferentes de como están siendo en estos momentos. Y bueno, si no quiero seguir porque ya supongo que hemos llegado a la hora que teníamos prevista, si te queréis hacer alguna pregunta. Espera que me acerque. Que sean únicas de este sistema. ¿Y del sistema central? Bueno, pues hay muchas. Está el Sores granarius, que es una musaraña que vive en el sistema central. El lagarto verdinegro, que es un endemismo ibérico muy importante. Tenemos topillo de las nieves en las zonas de alta montaña. Rana ibérica, que es un endemismo también, una rana muy pequeña, la rana patilarga. Bien, bueno, hay una serie de especies que tienen mucho valor y que sí que están presentes en estos ecosistemas. No hay muchas especies que sean endemismos y que están presentes comparativamente con el conjunto de especies de la biodiversidad,
pero sí es un número importante en comparación a otros países donde hay una mayor homogeneidad en los hábitats y donde las especies ocupan todos los hábitats y no están refugiadas en zonas de montaña. Pero España es una zona rica en endemismos porque tenemos sistemas montañosos aislados y sí tenemos otro endemismo, la certa montícola, Irene, que es una lagartija de alta montaña, también está por encima de los 1900 metros en el sistema central de la Sierra de Gredos, no está presente en la Sierra de Aillón. Existía el desmán de los Pirineos hasta los años 80, pero ha desaparecido precisamente por la contaminación de los ríos. Y bueno, están desapareciendo las especies. Está desapareciendo el sapito partero septentrional, que antes era muy abundante y ahora mismo tiene un programa de reintroducción en Rascafría para la laguna de Peñalara. Está desapareciendo la salamandra. El tritón de Bosca también está en grave peligro de extinción. Bien, hay un conjunto de especies que están en riesgo. Precisamente el sistema central, por ser un área granítica, en España hay áreas graníticas de alta montaña, en Pirineos y en el sistema central, pero ya en Galicia hay mucho granito, pero ya no son zonas de alta montaña. Pues son zonas únicas, ¿no? Y sin embargo pues no se está cuidando. Por ejemplo, el Sores granarius, que es la musaraña de bosque, vive en hábitats muy especializados porque viven en abedulares, en turberas de abedular y chopotemblón, y son muy escasas porque la ganadería está destruyéndolas. Es curioso que la administración no se haya preocupado de la regeneración de las especies autóctonas de árboles. Por ejemplo, son típicos en el sistema central, además del chopotemblón y el abedul, pues el acebo, por ejemplo los herbales, el olmo de montaña, y nunca ha hecho repoblaciones de estas especies. Están centrados en los pinos, tanto en el Pinus nigra como en el Pinus silvestris, que es el más beneficiado, y el Pinus pinaster, pero estas otras especies no se han dedicado esfuerzos a su regeneración. Sin embargo, sí han iniciado una política de repoblación del pino negro, que es un pino que es el pino típico de alta montaña en Pirineos, que también lo hay en las sierras de Teruel, en Gúdar y en Jabalambre, y hay una pequeña área en el sistema ibérico, en la Sierra Cebollera, pero el sistema central no es su área natural, y sin embargo la Comunidad de Madrid ha iniciado repoblaciones de pino negro tanto aquí en la zona alta de Rascafría, al este del Peñalara, como en la zona alta de la Sierra de Aillón, en la zona de Montejo de la Sierra, cerca del Pico del Lobo, está en la cabecera del río Jarama. O sea que están siguen preocupándose de especies que no son autóctonas, de especies que no tienen interés a largo plazo, porque lo único que hacen es empobrecer el suelo de los hábitats en los que se están haciendo las regulaciones, pero siguen con la política forestal y no hay quien les saque de esa escuela. Y por lo tanto es una pena porque todos estos recursos son a largo plazo muy importantes. Ahora mismo ya parques nacionales, por ejemplo, ha parado las cortas de pinos en el Pinar de Balsaín, que sabéis que es una finca que pertenece a parques nacionales, porque no hay demanda de madera de pino silvestre, de pino de Balsaín, que sabéis que es muy famoso, pero no hay demanda. Hay cargaderos ahí
En la Cebeda, que es una zona de Balsaín, hay cargaderos con miles de toneladas de pino de Balsaín desde el año 2010, sin que tenga salida para la industria forestal. Madera que se está estropeando porque sabéis que el pino se azulea y pues, hay unos hongos, que es el azulado de la madera, que se azulea y se pudre y no es apta para fabricar muebles ni vigas, porque ya no acepta, siempre ya permanece azuleada y ya no acepta los colores ni los barnices, con lo cual la presentación de la madera es muy mala. Y sin embargo se siguen las prácticas forestales y no se está creando masa forestal de especies nativas, que es lo que realmente a largo plazo hace que la biodiversidad sea rica. Luego hay otro problema importante que no se está teniendo en cuenta, y es que las especies salvajes autóctonas no viven en todos los hábitats, y concretamente en el pinar pues hay muchas especies que no viven. Y además, si habéis visto el sistema central, pues hay una cota a partir de la cual se están haciendo las repoblaciones, con lo cual hay unas zonas que son de masa de rebollo, que es Quercus pyrenaica, y otras masas que son de pino silvestre, que tienen una separación brusca entre unas y otras, con lo cual hay una fragmentación muy importante para los hábitats de las especies, que no se pueden conectar poblaciones debido a esa fragmentación que produce que el hábitat sea diferente. Y un punto muy importante que se podría mencionar, y es que ha habido un periodo muy bueno en el sistema central de regeneración del rebollo, del roble, debido a que los españoles hemos estado menos necesitados durante las últimas décadas de madera para quemar en las chimeneas en los pueblos. Ahora ya tienen otros sistemas de calefacción, con lo cual la necesidad de madera era menor. Y por otro lado, se ha reducido considerablemente el pastoreo de ganado caprino, que era el que incidía fundamentalmente sobre los bosques de rebollo, porque consume mucha lignina. Entonces ha habido una época muy buena de regeneración de los rebollares. Sin embargo, ahora que se ha puesto de moda otra vez en los chalés de la sierra quemar la madera, pues se ha vuelto otra vez intensamente a cortar las suertes en los rebollares, de manera que se ha empezado otra vez a cortar el rebollar. No se está cortando todo el rebollar, pero sí se están cortando por aclareo todos los rebollos más grandes, que son los que realmente tienen más valor para quemar en las chimeneas, y se están dejando los rebollos más pequeños. Pero el problema es que no solo se están quitando los rebollos grandes, sino que se está haciendo lo mismo que se está haciendo en el pinar, y es que se está procediendo a la limpieza del rebollar. Se está quitando toda la masa arbustiva, que es la que produce fruto, y se está dejando el rebollar limpio, con lo cual esos bosques ya no tienen capacidad para alimentar a las especies, fundamentalmente porque en los rebollares hay mucho pastoreo. Entonces el rebollo en verano, la hoja del rebollo es muy consumida por el ganado vacuno. Entonces el ganado vacuno lo que está haciendo es que elimina todo el follaje de los rebollos hasta una altura determinada, y las otras especies de menor talla ya no tienen acceso. Por ejemplo, los corzos u otras especies ya no tienen acceso a consumirlo. Entonces hay un empobrecimiento muy generalizado, y no solo de la capacidad de producción de los ecosistemas, sino también que se están erosionando, y los ríos se están llenando de bancales de arena debido a la erosión, con lo cual todos los taludes se están colmatando, y los taludes ya no son un hábitat que aporte nichos para las especies que antes se refugiaban en los taludes. Por ejemplo, la musaraña de Cabrera, que es otra especie que antes no te he dicho, que es típica del sistema central, el Neomys anomalus, que es una musaraña acuática, mucho menor que el desmán de los Pirineos, y que vive en el sistema central, o vivía en el sistema central, prácticamente ha desaparecido, porque
ni hay especies de insectos en los ríos, porque todos los ríos están colmatados de heces de ganado, de manera que todas las piedras están cubiertas, sobre todo en verano, y no hay insectos, que son la base de la alimentación de estas especies. Y al mismo tiempo, los taludes se han colmatado de arena y no tienen refugios. Con lo cual las especies están desapareciendo por una acción conjunta de esos factores principales que he dicho: la actividad ganadera, la actividad forestal y la caza. Y habrá que tomar medidas, y habrá que plantearlas. Primero, yo creo que todas estas cosas se resolverían con educación ambiental, educación en los valores, básicamente, como creo que los temas económicos se tienen que resolver con educación en valores éticos y morales. No lo ha dicho el ponente, pero decir que todo se tiene que resolver con impuestos y con multas y con controles, a mí no me parece que es la solución, porque las generaciones de españoles que vivimos actualmente no tenemos educación en valores, y precisamente esa es la razón de que todo esté mal, y por lo tanto es fundamental que haya educación en valores, no solo en técnicas y en prácticas ganaderas o forestales o cinegéticas, que mejoren la situación, sino también educar en valores, porque es muy importante ahora que cada ciudadano contribuya al esfuerzo de conservación. O sea, cualquier ciudadano en cualquier pueblo en un momento dado puede decir las palabras justas y correctas para que una persona no haga algo que está haciendo, algo que es nocivo para el medio ambiente. Y esos ciudadanos no están formados y no pueden aportar esa palabra correcta que es necesaria. De manera que en los pueblos necesitamos que las familias discutan unos miembros con otros para que los que están haciendo mal las cosas las hagan correctamente, y que discutan unos vecinos con otros para que las cosas se empiecen a hacer de otra manera. Que no sean solo los agentes forestales los que saben de la cuestión, que no tienen por qué saber tampoco, porque tampoco se les forma para saber, y se les deforma durante su carrera y durante su profesión, porque hay muchos casos de agentes que están dedicándose a labores que no son de conservación, que son de destrucción. Y bueno, pues podéis imaginar los agentes forestales que matan en el Parque Nacional de Sierra Nevada 3.000 cabras monteses al año para regular la población, para que las cabras no incidan negativamente en los hábitats vegetales de alta montaña en Sierra Nevada. Pues esos agentes no se han formado en sus carreras para pasarse todo el año con un rifle en el coche matando cabras monteses. No, esos agentes se han formado para conservar la naturaleza. Sin embargo, se les dedica durante todo el año a cazar cabras monteses para regular la población. ¿Por qué? Porque se está pretendiendo conservar la cabra montés en unas condiciones artificiales, porque no hay grandes depredadores que regulen a la cabra montés. Entonces las cabras monteses no se pueden cazar deportivamente en un parque nacional, y el trabajo lo tienen que hacer los agentes forestales, con lo cual estos agentes forestales, que están traumatizados en muchos casos porque no pueden cumplir su labor, pues son los que tenemos y son los trabajos que están haciendo. Entonces hay muchas cosas que cambiar, muchas cosas, porque la naturaleza se está acabando. Yo quería hacer otra pregunta para la No, yo quería preguntar, ¿aquí en el sistema central se da en algún sitio el lobo? Porque yo tengo familia que es ganadera en el Valle del Lozoya, de Cabrero, y dicen que hay animales que parece que han muerto de lobos. Parece ser que hay perros asilvestrados más que lobos en el sistema central. No sé, no. Y otra cosa que quería preguntar, yo hace poco estuve por Peñalba de la Sierra, en la Sierra de Ayllón, y hay bosques inmensos de pinos muertos, pero unas extensiones tremendas. ¿A qué se puede deber eso? Aparte de que hay la oruga esta, la procesionaria, es una cosa tremenda, pero ¿es capaz ese animal de cargarse
un bosque o es por el clima que a lo mejor no hace el frío necesario? ¿Sabes? Bueno, te contesto la primera pregunta. Y luego la segunda, no te preocupes. El año pasado, en el año 2011, por primera vez desde hacía 50 años, ha habido cría de lobo en la Comunidad de Madrid, dentro de la Comunidad de Madrid. No como dice la administración, que son lobos que vienen de Segovia y que no están en la Comunidad de Madrid. Bien adentro de la Comunidad de Madrid, concretamente en el Valle del Lozoya. Un pequeño grupo familiar que hay que proteger, porque eso es un tesoro. Y claro, en el Valle del Lozoya, si tú tienes familia allí, sabes que el ganado está libre. Y claro, está publicado ya que si los partos del ganado se realizan en la naturaleza, pues tanto por los terneros que pueden morir en el parto, porque los ganaderos son un poco brutos también. Los ganaderos ahora tienen sementales para cubrir a las vacas que son de razas más grandes que las vacas. Entonces hay muchos problemas en los partos, porque los terneros son muy grandes y mueren en el parto. Entonces lo que tienen que hacer los ganaderos es buscar sementales que se ajustan al tamaño de las vacas, de manera que puedan fácilmente parir los terneros sin que mueran las vacas en el parto. Mira, ese es un problema. En segundo lugar, como te digo, está publicado que en los lugares donde las vacas paren en la naturaleza y mueren los terneros, o hay restos de placentas y de restos del parto, pues estos casos predisponen a los grandes depredadores para el consumo de ganado. Y entonces lo que habría que hacer es, hay que hacer muchas cosas. Desde luego el ganado se debe custodiar. Por otro lado, no se debería dejar a las vacas tener partos en la naturaleza, porque se predispone a los depredadores. Y con la custodia y con reduciendo las posibilidades de que los grandes depredadores se especialicen en ganado, en su alimentación, pues se podrían reducir considerablemente los daños al ganado. Naturalmente con una política de pago de los daños, que este año la Comunidad de Madrid ya ha publicado en el boletín oficial una orden para pagar los daños, cosa que no tenían hasta ahora. Lo de los pinos de Peñalba y de otras zonas, pues evidentemente sí, hay muchos problemas. Hay muchos problemas por la procesionaria, que evidentemente está matando a los pinos, porque ya no se pueden utilizar insecticidas libremente como se hacía antes, y entonces la procesionaria está incontrolada. Es un problema de las masas monoespecíficas. En las masas monoespecíficas, que es lo que es rentable para los forestales, pues hay una proximidad muy grande de unos árboles a otros, sin haber barreras entre las especies. Si fuera una masa mixta donde había árboles, hayas, robles, había pinos, hayas, robles, abedules, y donde los pinos estaban más distantes, pues el trasiego de la procesionaria sería menor, pero claro, no sería mucho menor, porque claro, sabes que las mariposas de procesionaria pues hacen vuelos largos y llegan a cualquier sitio. Pero bueno, no habría tanta incidencia, pero al haber masas monoespecíficas, pues la procesionaria está incidiendo consistentemente. De hecho, hay un pinar en Umbralejo, entre Umbralejo y Valdepinillos, al sur de Galve de Sorbe, que debe tener 6.000 o 7.000 hectáreas y están prácticamente muertos todos los pinos por la procesionaria. No en alta montaña, pero sí entre 1.400 y 1.700 metros, prácticamente todos los pinos están muertos. Luego hay otro problema con los pinos, y es que el óptimo forestal es crecer en espesura para aprovechar todos los recursos hídricos. Ya habrás visto que las repoblaciones de pinos pues están todos muy juntos. Entonces, ¿qué pasa? Hay dos funciones que agradecen los forestales en esos casos. Una, que hay una autopoda de los pinos, porque al no haber luz
al no haber luz en el pinar, excepto en las copas, las ramas inferiores mueren, con lo cual los pinos van creciendo y se van autopodando y se van generando unos fustes limpios, que luego son maderables porque no tienen nudos, son muy maderables. Bien, eso es una ventaja forestal, pero es un problema, la alta densidad de pinos es un problema, porque son pinos muy delgados, porque claro, al crecer con tanta densidad son pinos muy delgados, entonces son pinos que no son como estos, que tienen una copa, pero tienen una copa ajustada a las necesidades, pero luego tienen un tronco que es grueso. Si hay una nevada intensa, este pino la aguanta, porque por más que cargue la nieve en la copa, el tronco es muy grueso y la sujeta. Pero en los pinos estos pequeños, cuando nieva, se carga toda la nieve arriba y como las copas como los troncos son muy finos, los pinos caen y mueren. Y habrás visto que hay zonas arrasadas por las nevadas. Entonces, son los dos factores principales que si te das cuenta, estás viendo que no es rentable. O sea, no es rentable, además de que no hay mercado. No es rentable porque hay una gran mortalidad de los pinos. Entonces, hay unos presupuestos muy altos que estamos pagando los ciudadanos para las repoblaciones, para los trabajos culturales, para crear una masa forestal que sea maderable y que sea explotable en el futuro, y hay una gran mortalidad. Y al final llegamos al punto de que no hay mercado, porque pasa como con el carbón. Es más rentable, es más económico traer la madera de fuera que producirla aquí, porque producirla aquí es caro, porque no son ambientes ecológicos de gran producción, salvo por ejemplo zonas de Galicia, zonas de Cantabria, pero no son ambientes ecológicos de gran producción, las zonas continentales. Por lo tanto, esa es la problemática que hay, es la problemática, no estamos bien encaminados. Yo te quería preguntar si era posible que si dejáramos de reforestar y de tocar todo, esto se regenerara por sí solo. Quiero decir, si hay una zona de montaña que es más apta para un tipo de árbol, que ese árbol por sí mismo, aunque quedaran muy poquitos ejemplares, en un momento dado, si dejamos de meter la mano nosotros, que ese árbol volviera a ocupar ese espacio, porque es el que le corresponde. Sí, eso está ocurriendo con algunas especies, pero en ambientes donde no hay ganadería. Por ejemplo, está ocurriendo con la sabina. Conocéis la sabina, Juniperus turífera, que es una especie de zonas calizas de mesetas altas en la España continental, por ejemplo, no sé si habéis fijado en Calatañazor, en Soria, en Abejar, aquí cerca en Guadalajara, en Tamajón, hay sabinares también en Chaorna, Judes, en Maranchón, en Guadalajara, en el este de Guadalajara, en el nordeste. Pues la sabina se está regenerando de manera espontánea gracias a que ya no hay ganadería en esas zonas. Está ocurriendo lo mismo con el enebro. Toda la orla sur del sistema central pues se está regenerando el enebro rapidísimamente. Lo mismo está ocurriendo en Teruel, en Castellón, en el norte de Cuenca. O sea, todo lo que son especies de coníferas, porque la sabina y el enebro son coníferas, en zonas donde no hay ganadería, pues se está regenerando rapidísimamente. Pero en las zonas de montaña el problema es la ganadería. Como esos hábitats que están tan explotados forestalmente no tienen alimento durante la época más crítica, que es esta precisamente, es el verano, pues resulta que la ganadería come todo. Entonces es imposible que se regeneren esas especies en las zonas ganaderas de montaña, imposible. Tenía que ser a base de limitar los usos ganaderos a determinadas zonas, y eso no se está haciendo. Y mi pregunta va sobre eso, era ¿qué opinan los ganaderos a esto? Claro, porque ellos dirán, claro, yo necesito que las vacas pasten para poder yo vender mi carne y poder subsistir. Entonces, ¿qué equilibrio se puede buscar entre unos y otros para que ellos puedan vivir
no destrocemos el medio ambiente. Eso por un lado. Y luego te quería entender sobre la limpieza de los bosques. Yo estoy harto de sentir que hay que limpiar los bosques para los incendios. Claro, pero al oírte a ti se me viene todo hacia abajo. ¿Hay algún equilibrio entre limpieza de bosque para evitar incendios? Dicen que con lo que se recoge biomasa para utilizarlo como combustible alternativo. Vamos a ver, la primera pregunta iba de cómo se puede compatibilizar la biodiversidad con la ganadería. Pues lógicamente habría que delimitar zonas, habría que zonificar, y tendría que haber zonas para tener recursos de biodiversidad y zonas para tener recursos ganaderos, y con el objeto de que esas zonas no fueran estancas, sino que pudieran estar comunicadas. Ya lo he dicho antes, lo lógico es educar a los ganaderos en las prácticas de ganadería ecológica, de ganadería custodiada por pastores expertos en la rotación del pastoreo. Es decir, si tú tienes un rebaño que está 3 meses de verano incidiendo en un cauce, acaba destruyendo por completo la vegetación de ese cauce y acaba contaminando por completo ese cauce. Pero si tú tienes un pastor que rota y que lleva al ganado cada día una zona, como ocurría antes, pues resulta que ya el ganado no incide tanto sobre la vegetación. Y por otro lado, el ganado, a través de la custodia, evita que la ganadería tenga ataques. No solo con pastores, sino también con perros. Los franceses en el Parque Nacional de Mercantour acaban de sacar una publicación que dicen que los ataques a los ganados de ovejas en Mercantour, que sabes que hace 10 años han llegado los lobos de los Apeninos de Italia, que en Francia llevaban 50 años sin tener lobos, pues ahora tiene una población de casi 60 lobos, y dicen que con unos perros bien adiestrados se evitan la mayoría de los ataques, solo con unos perros bien adiestrados. Entonces tenemos que ir a prácticas que sean que faciliten la compatibilidad entre la ganadería y la biodiversidad. Y la otra pregunta, ya no me recuerdo cuál era. Era sobre la limpieza de los bosques. Sí, yo estoy hablando de biodiversidad, evidentemente. Yo no estoy hablando de bosques limpios, porque un bosque limpio no tiene biodiversidad. Un pinar limpio, tal y como están actualmente, pues pueden alimentarse las ardillas porque trepan por los pinos y suben a comer las piñas. Pueden alimentarse los piquituertos, que son unos pájaros que tienen el pico asimétrico y que abren las escamas de las piñas para sacar los piñones, porque vuelan y van a la copa. Pero ninguna otra especie puede comer nada, porque esos pinares están con una capa de acículas secas en el suelo y con una capa de piñas sobre las acículas. Y es como están, no hay ningún alimento, ni puede vivir ahí nada de fauna subterránea, porque está totalmente acidificado el terreno por la influencia de la lignina. Por lo tanto, esos pinares son buenos para la producción forestal, son buenos para que no haya incendios, pero son malos para la biodiversidad. El problema de los incendios es un problema de educación, no es un problema de prevención, porque estamos viendo que la gente que quiere quemar, quema, allá donde estén los pinos, con prácticas de limpieza y con lo que sea. Abren cortafuegos gigantes de 30 metros de anchura, abren pistas, abren toda clase de vías para evitar los incendios, los limpian los pinares, y aún así quien quiere quemar, quema. Por lo tanto, la única manera de evitar los incendios es con prácticas educativas. Hay que investigar por qué la gente quema y hay que cambiar las actitudes humanas. Pero si no investigas por qué la gente quema y cuáles son las razones que tienen, no puedes establecer buenos sistemas educativos para combatir esa situación, y eso no se está haciendo. Las políticas de reforestación son hechas por las comunidades autónomas.
y entiendo que se asesoran por medio de especialistas para saber cómo se tiene que reforestar. Y quería saber quiénes son esos asesores o cómo... Bien, las políticas de repoblación forestal se realizan básicamente con fondos europeos que canaliza el Ministerio de Medio Ambiente, ahora Agricultura y Medio Ambiente. El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, y antes el Ministerio de Medio Ambiente, pues las únicas prácticas que tiene desde hace años son prácticas de prevención de incendios. No tiene prácticas de mejora de la biodiversidad, de repoblación de especies autóctonas, de creación de bosques mixtos. No, esas prácticas no las tiene. Básicamente son prácticas de prevención de incendios, con lo cual todas las ayudas van canalizadas en esa dirección. Y luego las comunidades autónomas, que son las que gestionan el bosque, para obtener beneficios, estamos hablando ya en el otro lado, tú estabas hablando de inversión. La inversión es para prácticas de limpieza y de prevención. La explotación la realizan las comunidades autónomas y está orientada básicamente a obtener beneficios. Las empresas a las que contratan y las administraciones, sin que haya un reparto de beneficios a nivel local, salvo en las zonas donde hay mancomunidades, en Cuenca, en Soria, donde sí hay reparto de beneficios, pero en las otras zonas no. Y esa es la situación. Los propios directores generales de las comunidades autónomas que gestionan la biodiversidad se quejan de que las ayudas europeas que canaliza el Ministerio de Medio Ambiente van a prevención de incendios, que no hay recursos para la conservación de la biodiversidad. Los propios directores generales son técnicos que, como en esta vida hay de todo, igual que este hombre hablaba de... asesoran de personas que les puedan indicar qué es lo que hay que hacer para mejorar la situación. No se asesoran porque en España hay un divorcio entre la investigación científica y la gestión. Y por lo tanto, mientras haya ese divorcio, pues no se asesorarán. Mientras la investigación científica sea un problema que pone límites a los usos y a la explotación, tal y como se está haciendo, pues no tendrán en cuenta la investigación científica, ni tendrán en cuenta a la gente que lo que quiere es la conservación de la biodiversidad, porque actualmente hay una incompatibilidad. O sea, tú no puedes conservar la biodiversidad al mismo tiempo que sostienes estos sistemas ganaderos, estos sistemas forestales o estos sistemas agrícolas. Es imposible. Por lo tanto, no hay forma de controlar eso. No hay forma de controlar. Yo antes te preguntaba si la naturaleza es capaz un poco de autorregenerarse, y ahora te pregunto si es capaz de autorregularse, porque el año pasado recuerdo que se están recogiendo firmas porque se iba a abrir la caza, el tema de la veda, hacia los lobos, ¿no? Que se iba a permitir la caza de lobos, no sé exactamente dónde, y entonces yo entiendo que igual que con las cabras en otros espacios, si esas cabras no tienen alimento, pues se autorregularán. Si estos lobos no tienen alimento, se autorregularán. Y si están ahí, es porque tienen alimento y pueden sobrevivir. Mira, la autorregulación de la cabra montés en los años 80, en la Sierra de Cazorla y Segura, donde hubo durante varias décadas una política de mejora de la población de cabra montés, en perjuicio de todo el resto de la fauna, se alcanzó en Cazorla y Segura una población en el año 84 de 13.000 cabras monteses sin depredadores, que destruyeron por completamente los hábitats naturales hasta que se quedaron sin alimento, y hubo una epidemia de sarna y se murieron, creo que quedaron 70 ejemplares, se murieron 12.930 cabras monteses, y esas 70 ejemplares fueron las pioneras para generar la nueva población que hay ahora. Entonces tú dices, ¿cómo se autorregula la naturaleza? Pues la naturaleza se autorreguló en ese momento, desapareciendo casi por completo el esfuerzo, el resultado del esfuerzo de la política
de gestión de la fauna en la Sierra de Cazorla y Segura de varias décadas. Con lo cual, toda la inversión que los españoles hicimos en guardería para evitar la caza de la cabra montés, y en medidas para que la población de cabra montés aumentara, se perdió por completo. Toda la inversión que hicimos. Entonces, naturalmente que la naturaleza se autorregula, pero se autorregula mediante catástrofes, como en este caso los pinares de pino silvestre del norte de Guadalajara, que claro, desde el punto de vista forestal es una catástrofe. Yo como conservacionista me siento satisfecho de que esos pinos estén desapareciendo, porque es la única manera de que se regeneren otras especies. No quiere decir que todo sea así, porque en algunos espacios naturales los propios técnicos de la conservación, pero ya son técnicos de la conservación, están tomando medidas a favor de la conservación. Por ejemplo, en el Parque del Hayedo de la Tejera Negra, que está en Guadalajara, la directora del parque ha establecido criterios de entresacado de pinos en zonas donde se está regenerando el rebollo. Porque hay una cosa que es evidente, y eso también tenemos que admitirlo. En España se ha abusado tremendamente. La transhumancia, la ganadería extensiva durante muchos años, con las prácticas que tenía de fuego, porque los pastores quemaban todos los montes en España hasta los años 70, ha destruido por completo la vegetación. España, si ves España, es un paisaje árido donde últimamente, con algunas repoblaciones, existe algo de vegetación. Bien, sí es una cosa evidente que en esos ambientes tan estériles, debido a la erosión, los pinos han sido necesarios para generar unas condiciones hídricas y unas condiciones de sombra para que se hayan podido establecer otras especies que necesitan agua y sombra para establecerse, por ejemplo las cuercíneas, y gracias a eso se ha regenerado el rebollar. Pero ahora el rebollar, que tiene mucho más potencial en cuanto a sostenimiento de la biodiversidad que el pinar, el rebollar debería ser apoyado, y lo están haciendo en los pinares del Hayedo de la Tejera Negra. Están entresacando pinos para que se siga regenerando el rebollar. Parques nacionales lo está haciendo, por ejemplo en Quintos de Mora, que es una finca de parques nacionales, en Montes de Toledo, que es una zona de alcornocar y de encinar, pues también está quitando los pinos. Y están empezando a hacerlo en Balsaín y en otras fincas. Por ejemplo en Granadilla, que está en Extremadura, donde tienen un proyecto de reintroducción del lince, pero lo está haciendo parques nacionales, no lo están haciendo que tienen la obligación de proteger, no lo están haciendo las comunidades autónomas. Lo del lobo que te comentaba, que se iba a abrir la veda de caza y tal, ¿esto tú sabes algo? Bueno, en cuanto ha llegado el Partido Popular al poder en Castilla-León, porque el lobo al norte del Duero tiene un estatus diferente que al sur del Duero. Al norte del Duero es una especie que se puede explotar en compatibilidad con el mantenimiento en estado favorable de sus poblaciones, es decir, es especie cinegética, y al sur del Duero es una especie prioritaria, es una especie de interés comunitario prioritaria, es decir, la máxima categoría de protección a nivel europeo. Bien, entonces, al sur del Duero, Castilla-León no puede cazar, pero quiere cazar, y de hecho lleva cazando desde que se puso en funcionamiento la directiva en el año 92, creo. Bien. Sin embargo, lo quiere hacer legalmente, porque lo está haciendo ilegalmente. Fíjate, una comunidad autónoma que esté cazando una especie prioritaria, la máxima categoría de protección a nivel europeo, tranquilamente. Ten en cuenta que los únicos países donde el lobo se puede cazar en Europa es en España y en Grecia. En ningún otro país de Europa se puede cazar. O sea, fíjate a qué nivel estamos. O sea, es la misma situación de los fraudes y la misma situación
de la economía sumergida y la misma situación de todos los problemas sociales que tenemos. Se refleja en el lobo, que se puede cazar en España y en Grecia. Bien, entonces en cuanto ha llegado el PP al poder, pues ha querido legalizar la caza del lobo al sur del Duero y lo ha propuesto en la Comunidad Europea. Lo han denegado. Lo han denegado porque no puede ser, porque la única franja donde hay lobos fuera del área donde es explotable es una franja estrecha al sur del Duero hasta el sistema central. En el sistema central hay 4 grupos reproductores de lobo y en total son 15 individuos, para que te hagas una idea. O sea, hay un grupo en Guadalajara que ha dejado de reproducirse en el año 2011 por persecución, un pequeño grupo en Madrid con 3 o 4 ejemplares, un grupo en Segovia que está mejor cerca de Segovia capital, que está mejor, que tiene 7 individuos, y un pequeño grupo de 2 o 3 individuos al lado de Riad. O sea, y es todo lo que hay. Entonces son 15 individuos en el sistema central. Y hay en Segovia otros 4 grupos pequeños. En Ávila no hay ningún grupo, es decir, en Salamanca tampoco. De todo lo que hay al sur del Duero, probablemente son 25 lobos. Y 25 lobos justifican la caza del lobo. Pues 25 lobos es una densidad que está en el límite de la viabilidad, en el límite. Y además con todas las agresiones que se cometen sistemáticamente, pues probablemente desaparecerán. Entonces, la Comunidad Europea no lo ha admitido. No lo ha admitido. Bueno, pues ha sido un placer daros la charla. Y un día, si podemos, la podemos dar en un espacio con proyector, porque la información proyectada te haces una idea mucho mejor de la situación. Muchas gracias a ti por venir. ¿Y los demás dónde andan?